Bienvenidas una semana más a Virtuosas. Y hoy vamos a continuar con los otros siguientes 5 dones que nos faltan. Y para eso vamos a leer en 1 Corintios 12, 8 al versículo 11, que dice así: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y con esto quiero empezar con el don de hacer milagros. Este es el quinto de nuestros dones espirituales, y en primer lugar debemos considerar lo que es un milagro. La palabra milagro no es una palabra usada en el griego original. La palabra griega original para el milagro es dunamos, que quiere decir poder. Cuando nosotros dejamos que el poder de Dios fluya a través de nosotros, empezamos a obtener estos milagros poderosos del Señor. Los milagros no están limitados solamente a áreas de las sanidades. Estos se aplican en todos los aspectos de nuestras vidas. Podemos ver tantos milagros en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos podido ver cómo Dios ha obrado de milagros, señales, prodigios en toda la palabra de Dios. Solo Génesis versículo 1, capítulo 1 y versículo 1 empezamos a ver el milagro de la creación. Amén. Los milagros pueden ser usados como una señal para ilustrar una verdad espiritual, que es lo que el Señor nos ha estado enseñando en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús hizo su primer milagro de poner el agua en transformarla en vino, dando el mejor vino hasta el final, queriéndose referir de su propia muerte. O sea, hay una enseñanza que Dios nos enseña en cada parte de los milagros. Siempre va a haber un porqué del por qué el Señor usa un milagro para traer una enseñanza espiritual, no solo en la iglesia, sino en tu vida. Muchas veces en la Escritura vamos a encontrar estas 3 palabras: maravillas, prodigios y señales, que los podemos ver en Hechos 2:22, en Hechos 15:12, poniéndoles varios ejemplos que yo sé que vosotras en casa los podéis leer detenidamente. Amén. Y vamos a continuar. Los milagros son absolutamente necesarios para fundamentar nuestra fe, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y también dijo Pablo en el mismo Corintios, en el capítulo 2, versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con las palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El Señor Jesucristo nos enseña que Él va a fluir de una manera sobrenatural sobre nosotros, siempre dándonos una base de sana doctrina y un verdadero poder auténtico que viene a través de Él hacia nosotros. También dice en Hechos 2:22, Jesús ejerció el poder de Dios para hacer milagros. Porque si vemos y estudiamos la vida de Jesús, ustedes pueden ver milagros de todo tipo. Y dice que cada milagro trae una enseñanza poderosa para nuestras vidas, que hoy en día nosotros podemos aplicar esas doctrinas y esas verdades y siguen trayendo bendición, luz y fortaleza a nuestras vidas. Por eso es necesario que los milagros lo que hacen es
traer fortaleza al pueblo de Dios. Una de las cosas que el Señor nos habló cuando yo vine aquí a España, el Señor me dijo, unas cosas que yo haré sobre Monte Sión es traer milagros y señales. ¿Por qué? Porque esta es la manera que el pueblo va a llegar a mí. Y miren, hermanos, yo sigo orando para que nosotros realmente empecemos. Hemos visto, pero que va a venir un tiempo donde vamos a vivir grandes milagros y grandes señales que el Señor nos va a dar. ¿Para qué? Para que el pueblo se fortalezca, y vendrá ese tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos se acortan y cuando Él venga, nosotros no podamos ser removidos ni falsas doctrinas nos vengan a atontar o a desvincular o a desviar de la palabra de Dios. Por eso es necesario este don de milagros. Tenemos que tener discernimiento de entender qué milagros vienen de Él. Amén. Nuestro sexto punto es el don de profecía. Por eso dice en 1 Corintios 14:1, Pablo exhorta a la iglesia y dice: procurad los dones espirituales, pero sobre todo el don profético. Por eso vemos que Pablo dio mayor importancia a este don de profecía y lo colocó en una posición alta. En 1 Corintios 14:4 nos dice que ellos que profetizaban y edificaban la iglesia. Es importante el don de profecía. ¿Por qué? Porque trae luz a la iglesia, trae dirección. Por eso hablábamos de David la semana pasada, que él no subía a la batalla, él buscaba a sus profetas y siempre consultaba a Samuel. Y a veces Samuel venía y decía: David, dice el Espíritu de Dios que tienes que hacer así, asá, o dice el Espíritu de Dios que no subas a la guerra, o dice el Espíritu de Dios esto y lo otro. Buscar instrucción profética es muy bíblico y necesario para la iglesia, no solo para la iglesia, sino también para uno. Lo que sí es no estar buscando a los profetas como que fueran hechiceros que te tiran las cartas para siempre saber qué viene el futuro. Me da mucha tristeza ver a las personas cuando uno va a visitar esta bella ciudad Granada, cómo están estas personas intentando leerle las cartas a toda persona que pase por su lado. Y les cuento que una vez estaba yo sentada en una terraza y pasó esta mujer queriendo leer las cartas, pero cuando llegó conmigo ella reconoció el Espíritu de Dios en mí y me dijo: usted no, usted tiene un poder muy alto. Y ese era el Espíritu de Dios, porque yo no necesito a ninguna adivina que me venga a decir lo que Dios ya ha previsto sobre mi vida. Esto es un punto que tú tienes que tener muy claro. El consultar a divinos va en contra totalmente de Dios y es pecado. Amén. Por esto, Dios ha provisto una manera de satisfacer las necesidades específicas de cada creyente y es a través de la profecía. Necesitamos ir a la palabra si queremos instrucciones y si no, busca a tus pastores para que te den la palabra profética. En 1 Corintios 14:3 dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Los tres propósitos básicos del don de profecía son edificación para fortalecer, exhortación para animar, consolación para vendar heridas. Fuera de esto, no viene del Señor. La profecía no es para que tú te metas o vayas de chismoso o chismosa en la vida de los hermanos. Es para exhortación, para edificar y para consolar. Recordemos que hemos estudiado que cuando estábamos estudiando el don de consejería, el Espíritu Santo es dulce y el Espíritu Santo es benevolente. El Espíritu Santo es sabio y Él, cuando traes profecía para dar consejos, siempre va a edificar, exhortar y consolar. Amén.
El oficio del profeta es uno de los 5 dones ministeriales de Cristo. En Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Este es un llamado al que no cualquiera puede aspirar, que es lo que estudiábamos la semana pasada. Nadie puede ponerse un manto, sino que es el Señor. Amén. Yo quiero contarles una anécdota que nos pasó. Una vez mi hermano mayor y yo estábamos visitando una iglesia muy linda en Guatemala. Estaban pasando un tiempo de avivamiento y habíamos sido invitados a visitarla. En el tiempo de ministración, el profeta de esta iglesia se acercó y nos tomó la mano y nos dijo algo bien tremendo que quiero que tú entiendas. Nos dijo: no porque vosotros sois hijos de pastor, vais a ser pastores, porque el llamado no se hereda. Como eso, mi padre es médico, mi abuelo fue médico y yo tengo que ser médico, mis hijos serán médicos. No, este llamado, como dice aquí, nadie toma para sí esta honra, sino que el llamado es por Dios, como lo fue a Aarón. Dios llamó a Aarón para pastorear y Dios le dio ese manto y esa autoridad. Yo estoy sirviendo al Señor no porque mis padres fueron pastores, sino porque el manto pastoral cayó sobre mi esposo y sobre mí. Por eso yo hoy puedo tener autoridad al enseñar la palabra de Dios. Es importante que tengamos claro nuestro sitio en nuestra iglesia. ¿Qué llamado Dios tiene para ti? No porque no seas pastor eres menos importante, porque para Dios tu vida es muy importante y tu ministerio es eficaz, es necesario, como los dedos de los pies son necesarios para que tú no pierdas el equilibrio al andar. Amén. Continuamos. La unción del profeta es mucho mayor que la unción de alguien que tiene el don de profecía. La unción sobre un profeta está en el plano de los 7 espíritus del Señor, que es lo que estudiamos las semanas pasadas. Cualquiera puede profetizar, pero el manto de un profeta está reservado para unos pocos. Todo hijo de Dios podemos profetizar. Eso no quiere decir que tú seas profeta. Das una palabra en profecía. Los profetas ven eventos del futuro y ven eventos del pasado y disciernen cosas de este presente, así como Daniel. Un profeta es como Daniel, como Samuel, como los profetas en la palabra de Dios. Hoy en día, gracias al Señor, tenemos profetas sabios, profetas dirigidos por el Señor que caminan en santidad, el cual guían a la iglesia del Señor. Y ellos tienen el don profético, pero todo hijo de Dios puede profetizar. En 1 Corintios 14:31 dice: porque podéis profetizar todos unos por otros. O sea que todo hijo de Dios, en el momento que tú eres bautizado con el Espíritu Santo, este don puede fluir en ti. Amén. Y muchas veces no es necesario que te venga una palabra y tú la digas. Muchas veces puede ser palabra que venga en la palabra de Dios y tú la puedes decir. Amén. En Joel 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es una promesa que el Padre ha escrito en el Antiguo Testamento para nosotros, no solo en los días del Nuevo Testamento, sino también para nosotros. Nosotros vamos a poder ver a nuestros hijos tener sueños, profetizar, porque es una promesa que Dios ha puesto para nosotros, sus hijos. El Espíritu de Dios va a ser derramado sobre la iglesia, entonces hombres y mujeres, todos comenzarán a profetizar. Nuestro séptimo punto es
el don de discernimiento de espíritus. Aquí quiero hablar un poquito más detenidamente porque necesitamos saber cómo es que fluye y cómo es que actúa y opera este don en la iglesia, y tiene que operar también en tu vida. El discernimiento de espíritus es el séptimo don espiritual. El don de discernimiento de espíritus es diferente al discernimiento. En Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todos nacemos sabiendo. A mí personas me dicen: no, es que yo no sabía que eso estaba mal. Yo no supe. Todos sabemos cuándo se hace bien y cuándo no. No podemos decir: no lo sabía, Señor, porque Dios ha puesto este discernimiento en todos. Pero el don de discernimiento de espíritus es aquel cuando Pedro y Juan estaban en el templo orando, y dice que estaba Felipe y él predicaba y profetizaba y oraba y sanaba. Y vino este hombre que era un hechicero. Ya saben de quién estoy hablando. Y este hombre dice que hasta se bautizó. Pero cuando Pedro y Juan se acercaron, y dice que ellos impartían el don del Espíritu Santo porque no había llegado aún a ellos, y ellos llegaron con este poder, vino este hombre y les preguntó: ¿cuánto les puedo dar de dinero por ese don? Entonces Pedro se volteó y le dijo: Simón, tú estás mal. Tú debes arrepentirte y debes pedir perdón, porque tu corazón no está con el Señor y no es correcto. Entonces fue el don de discernimiento operando en ese momento sobre Pedro, y podemos ver que Felipe fue el que lo bautizó, fue el que él recibió al Señor, porque él veía que Felipe estaba haciendo milagros y prodigios alrededor de él. Él estaba maravillado. Pero no solo son los dones de milagros, no solo son estas cosas, señales, milagros, sanidades, las que nos van a hacer mejorar, sino que también los dones de discernimiento, para que nosotros sepamos que tenemos que continuar y caminar. Recordaros aquella visión que os conté del monte. Hay facetas en el monte. Nosotros podemos caminar, esa es nuestra vida, nuestra caminata cotidiana es ese monte, pero tú decides en qué valle quieres estar. Y el Señor, cuando esta persona del sueño, de la visión, miraba ese valle y todas las personas le decían: vente, aquí estamos viviendo milagros, sanidades, paz, gozo, tranquilidad, bienestar. ¿Quién no quiere tener todas esas cosas? Sino que el Señor le decía: sigue caminando. Y el subir requería mucho esfuerzo. El subir en la caminata cristiana requiere mucho esfuerzo, pero nosotros estamos estudiando estos dones que Dios está preparando, ya preparado para ti, y los pone en la mesa. Solo tienes que buscar dos cosas: ¿cuál es el llamado que Dios tiene sobre ti? Y sobre ese llamado, ¿qué dones necesitas para fluir en ese llamado? Amén. Seguimos leyendo. Hay tres fuentes de manifestaciones espirituales: el Espíritu Santo, el Espíritu humano y el Espíritu satánico. El Espíritu Santo es el que te trae redargüimiento cuando lo estás haciendo mal, trae palabra de poder cuando tú necesitas ser fortalecida, trae palabra de paz cuando tú no sientes paz, trae gracia cuando tú estás pasando momentos difíciles. Y el espíritu humano es aquel que yo lo puedo hacer, no necesito de nadie, he salido solo, tengo un espíritu fuerte y voy a intentar hacerlo sin preguntarle al Señor. Y el espíritu satánico, claramente su palabra lo dice, y sabemos
que no viene del Señor. Lo único que trae este espíritu es confusión, muerte, destrucción y separación del Señor. En Hechos 8, 9, versículo 9, versículo 11, 13, 18, 19, 21 y 23. Podemos leerlo, que es la historia de Simón, la que les he contado. Amén. Vamos a empezar con nuestro octavo punto, que es el don de lenguas. Este don va de la mano con el noveno don, que es la interpretación de lenguas. Para que vosotras entendáis, el don de lenguas es el que nosotros recibimos cuando somos bautizadas por el Espíritu Santo. La interpretación de lenguas son aquellas lenguas, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la iglesia, el Espíritu Santo, hablo de mí porque yo lo he experimentado, el Espíritu Santo fluye a través de mí y yo puedo ver que las lenguas que yo hablo son totalmente diferentes a mis lenguas personales cuando yo estoy en mi momento de devocional y oración personal. Cuando yo estoy en la iglesia, el Espíritu Santo cae sobre mí con lenguas totalmente diferentes. Y cuando yo hablo la palabra de Dios, la interpretación de estas lenguas que yo he estado orando viene. Por eso muchas veces me podéis ver los domingos, cuando subo, el Señor siempre me da un versículo para compartir a la iglesia, porque es la palabra profética que Dios está derramando en ese momento sobre su iglesia. Amén. Quiero que revisemos 3 puntitos. Y dice, 3 aspectos del ministerio de lenguas. Hablar en otras lenguas es una evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. 2, hablar en lenguas en nuestra vida de oración. Y 3, el don de lenguas, uno de los 9 dones del Espíritu, es para edificación de la iglesia. Estas palabras son dadas por el Espíritu Santo, pero somos nosotros quienes las iniciamos y decidimos cuándo queremos hablar. Cuando uno está en casa, tú puedes estar orando, porque lo que dice Romanos 6 y Romanos 8, que habla sobre el Espíritu Santo, intercede. Nosotros no sabemos lo que hablamos, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros para tu beneficio. Cuando viene el don de lenguas que cae sobre la iglesia, es otro mover del Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando aquí. Tú necesitas hablarlo con tus cuerdas vocales. Por eso enseñamos hace 2 semanas sobre que nuestras cuerdas vocales son las que hace que nuestra voz salga y son las que hace que el Espíritu Santo de Dios hable estas palabras por nosotros, por medio de nosotros. Amén. En 1 Corintios 14:14, el apóstol Pablo dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que estamos orando en el Espíritu. Pero el Espíritu habla el lenguaje celestial. Yo puedo estar orando en lenguas. Quizás tenemos tantos testimonios y ejemplos que tú estás hablando en lenguas porque el Espíritu de Dios te toma y empiezas a hablar en lenguas. Entonces tú no sabes qué es. Es como si yo estuviera en la iglesia y estoy todo el tiempo hablando en lenguas. La gente que está a mi alrededor no es edificada porque no estoy diciendo nada que edifique, más me edifica a mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, esto lo podemos ver también en 1 Corintios 14:18, que dice: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, refiriéndose a su vida personal y a su oración en lenguas. Es necesario que nosotros hablemos en lenguas, pero también, si tú sigues leyendo este capítulo, Pablo dice: cuando estoy en la iglesia, tengo que hablar en el griego que hablaba, o sea, en castellano. ¿Por qué? Porque así yo puedo enseñar a las ovejas a cómo orar.
Nosotros hemos visitado muchas iglesias y podemos observar que las ovejas muchas veces oran como sus pastores. Eso es hermoso de imitar y ver. ¿Por qué? Porque la obligación de los pastores es enseñar a las ovejas a orar. Si yo estoy todo el tiempo hablando en lenguas, no edifico a nadie porque no van a saber de qué se está orando. Por eso es increíble ver que muchas veces toman estos versículos y los sacan de contexto para que las personas tengan temor del Espíritu Santo. Y no está diciendo Pablo eso, que no hables y no seas lleno del Espíritu Santo. Está diciendo que él se edifica a sí mismo sin edificar a la iglesia. Amén. El don de lenguas con la interpretación es equivalente a la profecía y pertenece a las tres mismas categorías de la profecía que hemos dicho: edificar, exhortar y consolar. En 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y vamos a nuestro noveno punto, que es la interpretación de lenguas. Como ya hemos mencionado, tanto el hablar en lenguas está ligado con la interpretación de lenguas, sobre la interpretación sobrenatural de un mensaje dado en una lengua extraña. O sea, lo que les he dicho, cuando nosotros estamos en la iglesia o cuando nosotros estamos en ese movimiento del Espíritu Santo en nuestra alabanza, quizás un hermano se levante hablando en lenguas, inmediatamente habrá otra persona que traerá la interpretación de esas lenguas por medio de profecía. Es lo que estamos estudiando aquí. En 1 Corintios 14, 20, Pablo dijo: porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén a tu acción de gracias. Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en mi iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es lo que Pablo nos pone este ejemplo. Es bueno estar hablando en lenguas para edificarnos. El don profético también viene con el don de lenguas, pero siempre tiene que haber una interpretación de estas lenguas. Pídele al Espíritu Santo que Él pueda darte este don de interpretación, porque también es el don de interpretación de sueños y visiones. ¿Para qué? Para que tú puedas orar al Espíritu de Dios, que Él pueda interpretar bien esos sueños como lo hizo Daniel con Nabucodonosor. Y quiero terminar con este pensamiento. Dios es un empresario muy importante. Es un hombre de negocios que no invierte dinero en compañías improductivas. De la misma manera, Dios va a invertir en tu vida cuando vea que tú tienes un interés, cuando vea que tú eres diligente y constante en buscarle. Entonces el Señor empezará a bendecir tu vida con todos estos diferentes dones. Invierte tiempo en Él. Búscale constantemente. Sé paciente, sé insistente, sé bendecida, mi hermana. Dios te bendiga.